Bueno, ¿cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás pasando? Bueno, esta cuarentena ya son bastantes días, es bastante eterno esto. No, bien, bien, todo bien, relativamente bien. Aburrido y ya como cansado un poco, se hace tedioso, pero la verdad que no me puedo quejar. No me falta nada, estoy en familia, estoy con mis hijos. Dentro de todo, daba mucho. ¿Cuántos partidos te ves ahora que volvió el fútbol en Europa? Más o menos. Vos sabés que miré bastante de Alemania, Sí. miré un poquito de España y justo estos días no pude mirar mucho últimamente. Ayer y hoy no pude mirar mucho, pero sí tengo intenciones de poder mirar todo lo que se pueda. La verdad que ayer y hoy estuve muy dedicado a hacer la tarea atrasada de mis hijos, que estaban muy atrasados y no pude, pero a partir de mañana me voy a tratar de empezar a poner al día de vuelta. ¿Tenés alguna preferencia entre las ligas de Europa? Por ejemplo, la Serie A te gusta más que la Bundesliga o la Liga Española más que la Me, Bundesliga. me gusta, la que más me gusta es la inglesa, Sí. la Liga de Inglaterra, y después la de España. Eh, Pero lo que se me hace más entretenido de mirar es la Liga de Inglaterra. Bueno, Felipe, la idea ahora es hablar un poco de tu trayectoria como jugador. Me vas a comentar un poco vos, qué tipo de jugador eras, porque bueno, yo no tengo recuerdo de haberte visto, salvo algunos videos, algunas imágenes, información que he buscado, y después nos vamos a abocar a tu trayectoria como entrenador. Quiero que me cuentes, primero como jugador, qué tipo de jugador eras. ¿Eras uruguayo que metía o eras más lírico? No, en principio era un volante normal, como si dijera ahora un volante mixto, o sea, no me sobraba talento, pero Ujú. trataba de ser aplicado. Y nada, fui en Uruguay, fui volante, después fui a Deportivo Merlo, fui volante, después fui a Ituzaingó y ahí Ituzaingó, el técnico era Cienliski, armó una línea de tres y me hizo líbero. Me puso de líbero en la línea de tres. Sí. Y bueno, y ahí ya me quedé jugando con esa posición. De líbero con él jugué 2 años ahí en Ituzaingó. Después Cienliski fue a San Telmo y me llevó. Ya ahí jugábamos con línea de cuatro, pero me hizo jugar de central también. Y después fui a Ecuador a jugar de central también. Sí. Y ya después me retiré. O sea, la ¿Y, mitad de la primera parte de mi carrera fui volante y la segunda parte fui central. ¿Y cómo era llegar, por ejemplo, siendo jugador, estando en Ituzaingó, pasar a Ecuador? Cuando antes capaz la tecnología no ayudaba en el tema de los videos, de poder mostrarse como es ahora. No, era muy difícil ir. El tema es que yo tenía un amigo que en Ecuador había triunfado, le había ido muy bien. Es un amigo, se llama Alejandro Kenning, había sido un goleador de Talleres de Córdoba, un jugador acá, jugó muy bien en el Deportivo Español, en San Lorenzo, en Talleres de Córdoba. Yo lo conocía no del fútbol, sino del barrio donde vivíamos. Sí. Cuando, cuando yo estaba jugando en San Telmo, él vino de vacaciones de Ecuador, me, se quería entrenar, yo hablé con Cienliski, que era el técnico en ese momento, a ver si podía venir a entrenar. Me dijo que sí, entrenó con nosotros, qué sé yo, un mes, y hicimos una relación y cuando él se fue a Ecuador, me recomendó. Y él en Ecuador era un jugador, era de lo mejor de la liga ecuatoriana, o sea, era una palabra autorizada. Y como él me recomendó, él me abrió las puertas a poder ir allá. Si no era muy difícil, no, prácticamente los jugadores del ascenso era muy difícil que vayamos a jugar al exterior, eran unos pocos. ¿Y con qué fútbol te encontraste allá? Y en ese momento, con todo respeto, pero en ese momento la diferencia de infraestructura fueron importantes. Si bien yo acá jugaba en el ascenso, allá en Ecuador a mí me tocó ir a un equipo que se llama Técnico Universitario de Ambato. Era un equipo recién ascendido a Primera División y, digamos, no fue sencillo.
no fue sencilla la adaptación para mí, digamos, la ciudad de Ambato, digamos, yo no estuve lo cómodo que cualquier, o al acostumbrado que estaba yo acá, ¿no? Por ahí, por ahora Sí. no, yo estaba acostumbrado a una cierta comodidad, que no la tenía, y el fútbol, un fútbol precario en ese club, salvo los equipos grandes en ese momento. Estaba en Melec, Barcelona, por supuesto, había equipos grandes, Ujú. pero había otros donde inclusive parecía un poco amateur a comparación a lo que nosotros veníamos acostumbrados acá en Argentina. Después el fútbol ecuatoriano igual en sí se profesionalizó un montón y es súper competitivo, pero en ese momento había mucha diferencia entre los grandes y los chicos. A mí me tocó un equipo chico que en algunos aspectos me costó acomodarme. Lo que sí no me nombraste es la altura, que en algunos equipos de Ecuador sí la sufren los que no son ecuatorianos, o sea, va un argentino allá la altura, que no es mucha, pero influye. Sí, sí, yo estuve primero parando en Quito, que hay altura, pero relativamente me pude adaptar, no sufrí demasiado, y después cuando ya me tocó, porque en realidad yo primero estuve en Deportivo Quito, después cuando me tocó ir a Ambato, Sí. ahí sí lo sufrí bastante más. A mí por lo menos los primeros 25 días, el primer mes, ponele, me costó bastante. Me dolía la cabeza, tuve diarrea, tenía frío, no me sentía. Este, después, a la larga, te acostumbras como en cualquier lado, pero el primer mes la pasé mal. ¿Y cómo fue el paso de jugador a técnico? ¿Cómo hiciste el clic como para decir, bueno, ya está, no juego más y ahora tengo que estar del otro lado de la línea de cal? No, yo en definitiva no me lo planteé, digamos, no fue algo no fue rápido ni pensado. En realidad yo me volví de Ecuador a Argentina en ese momento no nos convenía económicamente, bueno, cuestiones del cambio, en ese momento era el 1-1, y, o sea, tú ibas al exterior, ganabas en dólares, venías acá y el dólar era un dólar, un peso, y Lo no te mismo, convenía, te convenía claro. acá, claro. Bueno, vine acá, el torneo estaba empezado y dije, bueno, paro 4 o 5 meses hasta que se abra el libro de pase y arranco, tenía 29 años. Paré 4 meses, en esos 4 meses puse un negocio con un amigo que nos empezó a ir muy bien y, digamos, entonces como que dejé de jugar sin darme cuenta. La idea de parar 4 meses, después se hizo un año y ya dejé de jugar. Eh, y nada, lo del técnico, si bien me gustaba mucho, no sabía cuándo iba a arrancar, ni en qué momento, ni qué posibilidad iba a tener. Y bueno, yo tenía un negocio, en realidad había puesto un complejo deportivo, un gimnasio tenía, con un socio, y un dirigente de Juventud Unida, en ese momento de la D, venía al gimnasio. Y ahí yo hacía tiempo que había dejado de jugar, Juventud Unida era un equipo que estaba en la D, se quedó sin entrenador, había terminado un torneo, se quedó sin entrenador, y él sabía que yo había jugado, sabía que me gustaba, me propuso, me dijo, mirá, el presidente está buscando técnico, se va a reunir con 4 o 5, ¿por qué no te juntás? Nada, me junté se ve que le gustó mi idea, escucharme, nos pusimos de acuerdo y ahí empecé como entrenador, medio de golpe, sin haberlo pensado demasiado. Me gustaba mucho el fútbol, me había preparado para ser técnico, pero no la esperaba la oportunidad. Llegó sola en ese momento y bueno, por suerte nos fue muy bien y ahí arrancamos. ¿Cómo te acordás tu primer charla como técnico, cuando te tuviste que parar enfrente de lo que van a ser tus dirigidos? ¿Qué es lo que le decís y qué es lo que te acordás de ese momento? Sí, mucho sobre la charla en sí, no me acuerdo que fue una charla. El presidente del club citó al plantel como para presentar al nuevo cuerpo técnico. Fue en el vestuario de Juventud Unida. Y bueno, me acuerdo que llovía muchísimo, así que ese día no se pudo entrenar. Y simplemente me presentaron y me quedé con el plantel y tuve la posibilidad de dar una charla. Y se ve que eran por ahí tantas las ganas que uno tenía y las buenas intenciones, que fue como una charla como de 2 horas, eso sí me acuerdo.
El día que yo debuté como entrenador no pudimos entrenar y hice una charla en el vestuario de alrededor de 2 horas y creo que salió bien, que fue bastante bien. Bueno, y a partir de ahí ya después al otro día empezamos a entrenar, a trabajar y esa etapa de Juventud Unida, digamos, fue mi primer ciclo como entrenador. Hay una particularidad en la D, que bueno, los jugadores son amateurs y no viven del fútbol, como si las demás categorías, o por lo menos la mayoría. Y te he escuchado decir que tenés que ser entrenador, psicólogo, papa, tenés que tener un montón de funciones dentro de un plantel, el AD. Sí, yo creo que en todas las categorías el entrenador tiene que estar preparado en todas las facetas. A veces los entrenadores están preparados porque estudiaron y a veces están preparados porque es innato y tienen esa sabiduría de manejar ciertas situaciones. Yo creo que siempre mejor es estudiar, prepararse y adquirir todo el conocimiento que se pueda. Pero también es verdad que hay algunos técnicos que lo tienen es como innato, por intuición. Yo, por ejemplo, por decirte algo, no creo que el Coco Basile haya estudiado psicología deportiva. Sin embargo, tiene una capacidad para llegarle al jugador y para detectar ciertas cosas que lo tiene innato. Este, y yo en su momento, quizás en alguna nota haya dicho que en la D hay que hacer de todo, y es verdad, en la D hay que hacer de todo, y yo creo que el mejor curso de técnico es empezar dirigiendo por esas categorías de bien abajo, porque tenés que hacer de técnico. En su momento, ¿no? Ahora la D también se profesionalizó mucho, no porque ganen mucha plata, sino porque la gente que está trabajando lo hace con mucha responsabilidad y lo hacen bien, pero este, a mí fue una categoría que me ayudó mucho a ser entrenador. Tener que hacer de técnico, tener que hacer de padre, tener que hacer de contención, tener que hacer de profe, tener que hacer de utilero, tener que organizar el micro, un montón de cuestiones que te van capacitando. Si bien estudiar para técnico es importante, para mí esa experiencia son buenísimas y son las que te van fortaleciendo para ser entrenador. Si bien cada categoría que va subiendo te van planteando nuevos desafíos, yo creo que es más difícil dirigir en la D que dirigir hoy, por ejemplo, en el Nacional B, que es donde me toca estar a mí. Eh, yo creo, sin que nadie se ofenda, que cada categoría que va subiendo, cada categoría te facilita un poco las cosas. Quizás hay más presiones, pero sí te facilitan, te va facilitando un poco la tarea, sin ningún lugar a duda. Y haber sido jugador también te da como el termómetro de los jugadores. Uno cuando capaz jugó y tiene vestuario encima, sabe cuando un jugador está mal, cuando un jugador está bien. Caso contrario de alguien que no haya jugado profesionalmente o aunque sea el AD, le va a costar un poquito más el feeling con el jugador. Sí, yo no creo sinceramente que para ser un muy buen técnico haya que ser un gran jugador de fútbol. Creo que son dos cosas distintas. De hecho, está lleno de técnicos excelentes que han jugado poco. Sí. Eh, es verdad que haber jugado evidentemente ayuda en ciertas experiencias, pero no es determinante. Digamos, yo no creo que los mejores jugadores después sean los mejores técnicos. Puede ser que sí, hay algunos casos que sí, qué sé yo. Cruyff era un jugador extraordinario y fue un técnico extraordinario, y hay casos que también. Pero lo que digo es que una cosa no va de la mano de la otra. El mejor jugador del mundo no va a ser el mejor técnico del mundo. Eh, Son cosas distintas, profesiones distintas, y para ser técnico hay que prepararse. Y bueno, está lleno para mí de ejemplos de técnicos que han empezado a dirigir por el simplemente hecho de que haber jugado. Y después no es lo mismo y después no les va bien. Hay que prepararse. Es una tarea muy linda, donde se disfruta, donde hay muchas presiones, pero no es me gusta el fútbol y soy técnico, no. Hay que prepararse y mucho. Es verdad que en Juventud Unida el plantel en algún momento hizo como un paro o una huelga que no quisieron entrenar, que habían tenido algún problema, no sé si con la dirigencia. ¿Es verdad eso? Yo cuando empecé a trabajar en Juventud Unida,
lo que pasó fue lo siguiente, fue hace muchos años, ya mucho tiempo. Mi primera experiencia como técnico, el equipo, viste que los torneos van de agosto a diciembre, no me acuerdo cómo era, llegamos a diciembre, punteros, nos fuimos de vacaciones, llegamos al último partido, ganamos, creo, empatamos, no me acuerdo, pero bueno, llegamos a las vacaciones puntero y con bastante margen sobre el segundo. Ahí hubo una fractura entre el presidente y yo del club, una discusión, no nos poníamos de acuerdo en cierta manera de cómo continuar y bueno, me echaron. Y bueno, se había logrado tanta comunión entre el grupo y el cuerpo técnico y demás que el plantel en ese momento dejaron de entrenar, hicieron un paro y si no volvía al mismo cuerpo técnico no seguía, una cosa así, por él. Hace Claro. muchos años. Este, Nada, eso habla de que simplemente era un cuerpo técnico que habíamos recién arrancado, teníamos muy buena relación con un grupo que habíamos armado, las cosas futbolísticamente se habían dado muy bien, digamos punteros, y esas cosas a veces pasan cuando un grupo en el camino va sufriendo muchas injusticias, Sí. por el fútbol, por la poca valorización, bueno, por detalles que no valen la pena contar, para mí es un capítulo cerrado, y, y bueno, se quisieron solidarizar con esa situación que ellos creían injusta y dejaron de entrenar para que nosotros volvamos al cargo. Y antes de pasar a Alem, que sería el siguiente equipo de tu trayectoria como entrenador, quiero que me cuentes cómo los jugadores vos los llevabas a tu casa o a la casa de tu hermano, para darles de comer capaz, para contenerlos. Es una actitud que después tuviste en otros equipos más, en Leandro Alem, en San Miguel y en algún otro equipo que en este momento no me acuerdo. Sí, digamos, es algo que yo tenía la posibilidad de hacer y que sé que muchos técnicos también lo han hecho. Cuando uno empieza a trabajar en categorías bajas, humildes, de bajo presupuesto o sin presupuesto a veces. En Juventud Unida, por ejemplo, ese plantel trabajaba, era gratis, o sea, los pibes iban a jugar al fútbol por el simple hecho de querer ser futbolista y usar ese club como un trampolín para después que le vaya mejor. Y bueno, y en Alem, bueno, en Juventud Unida ya me pasó con algunos jugadores que uno trata de colaborar, o sea, te vas dando cuenta de que hay chicos que en su casa no están contenidos, que no comen bien, que no se alimentan bien. El sábado hay un partido de fútbol y yo los viernes me los llevaba a mi casa y los tenía el viernes al mediodía, viernes a la noche, el sábado al mediodía y nada, era una manera de asegurarme de que duerman bien, de que coman bien, de que lleguen al partido bien. Bueno, eso yo tenía la posibilidad de hacerlo, digamos, tenía una familia que colaboraba también con la situación, eh, por ahí económicamente lo podía hacer, y se daba que estaba trabajando en la AD, ¿no? Lo hice en Juventud Unida, me tocó en hacerlo en Alem, Ujú. en Alem me tocó con Javier Lencisa, que hoy creo que dirige, creo que es el técnico de Juventud de Gualeguaychú, y por ejemplo, con Mario Jara. Mario Jara es un jugador que hoy es técnico en Paraguay, también dirigió mucho equipo en Paraguay. Eran chicos que por un motivo o por otro no estaban bien en donde tenían que estar y a esos dos chicos me los llevé a vivir a casa directamente, no a concentrar un día, dos. Esos dos chicos tuvieron por lo menos 6 meses viviendo en mi casa. Después les fue muy bien y hoy tengo una relación con Javier, que está en Juventud de Gualeguaychú, hablo cada tanto por Facebook, y con Mario Jara tengo una relación de amistad, de mucha amistad. Pero me pasó con muchos. En Flandria, después fui a Flandria a la B, también me pasó, después fui a San Miguel, también me pasó. Miguel era un equipo que cuando yo llegué estaba gerenciado, la gerenciadora se fue, quedó todo el mundo tirado y qué sé yo. Había jugadores como Alejandro Fiedrich que vivía en Zárate. Si alguien no le daba una mano,
tenía que dejar de jugar. Entonces, por ahí me lo llevaba a mi casa, que se quede en casa. Hoy Ujú. Alejandro dirige a Casuso. Sí. Y me pasó en mi carrera, pero a muchos técnicos le habrá pasado. Este, a veces vienen buenas, buenísimas, y a veces no vienen tan buenas y le tenés que poner el pecho, es normal. Justamente con Alejandro hice la última nota en vivo y él me contaba eso en San Miguel. Y bueno, justamente cuando empecé a buscar información sobre vos, pasaba lo mismo en otros clubes, entonces por eso te preguntaba. Y sobre Alem, contame un poquito de ese ascenso y de, bueno, de los jugadores que había, cómo jugaba ese equipo de Alem. Yo en Alén estuve en dos etapas. La primera, también los campeonatos de la D en aquella época eran muy largos. Me tocó agarrar en julio, cuando empieza el torneo, hasta diciembre. Y bueno, también tuvimos la suerte de ir primero todo el tiempo y llegamos punteros a diciembre. Sí. Y en diciembre me contrató Flandria. O sea que digamos, dirigí esos 6 meses, nos fue muy bien. No sé si no tuvimos puntero invicto. Sé que el equipo lo dejamos primero con bastante margen y ahí nos llegó la posibilidad de dirigir Flandria, que era en primera B. Pasar de la D a la B. Y después, como a los 2 años, no me acuerdo, después volví a LEM. ¿Qué pasó? A mí cuando me contrata Flandria que era un equipo de la B. Bueno, voy y me reúno con los dirigentes, nos eligen, se reunieron con 5 o 6 técnicos, nos eligen a nosotros, bueno, nos contrata Flandria, empezamos a hacer la pretemporada en enero, fuimos a reemplazar a Omar Santorelli, que había hecho una muy buena campaña. Sí, sí. Y faltando 2 o 3 días para empezar el torneo, me llaman para firmar el contrato. Yo hacía un mes que estaba con el equipo entrenando. Y bueno, yo no tenía el curso de técnico. No había Pero no hecho te dejaban ninguno. dirigir. Claro. Entonces, bueno, ahí se armó un problema, yo no sabía, por eso yo había empezado a entrenar de golpe. Y bueno, hicieron una excepción por ese torneo. En realidad yo sé muy bien, después con el tiempo, que dijeron, bueno, que dirija por ahí 4 o 5 fechas, patina, lo sacamos encima y bueno, y regularizamos la situación. No podemos tener un técnico sin contrato. Claro. Pero bueno, ganamos 6 partidos seguidos y ganamos todo el torneo. Pero bueno, ya después tuvimos que dar toda la vuelta, volver a la D y empezar a estudiar y hacer el curso de técnico. Y ahí después dirigí de vuelta a LEM, y si mal no recuerdo, y también, bueno, nos fue muy bien y bueno, pudimos armar equipos que lograron muchas cosas. ¿Y qué jugadores de Alem te acordás de ese momento? De la primera etapa, las 2 veces para la categoría las 2 veces teníamos equipazo. De la primera etapa, bueno, el arquero era, me acuerdo de todo, era Héctor Santillán, digamos, era excelente. Después teníamos a Maxi García después jugó en Nacional B en Deportivo Merlo, después jugó en Los Andes, Está en no sé comunicación si ahora. jugó en Comunicaciones, pero en ese momento estaban en la D. Bueno, estaba Mario Jara era un volante por derecha, que después jugó en primera del fútbol brasileño, jugó en primera del fútbol de Paraguay. Estaba Mariano Monamarco. Sí. Te los puedo nombrar a todos, pero se te va a hacer largo. Y en la segunda etapa de Alem, también había muy buenos jugadores. El Pelado Brusa, José Milla, bueno, Raúl Almaceda, que después lo tuve de ayudante de campo en Villa Dálmine. No, muy buenos jugadores. Lalo Quintana, que era un nuevo goleador muy importante. Ujú. Y me acuerdo, creo que de todos los jugadores que dirigí en todos los clubes. Eso creo que nos pasa a todos los técnicos. Es Sí. muy difícil que nos olvidemos de un jugador que hayamos dirigido. Vos nombraste a Flandria hace poquito, bueno, con la historia de Alem, y tuviste 3 etapas en Flandria. ¿A qué se debe esas 3 etapas? ¿Tomaste cariño por el club? ¿Tenías buena onda con los dirigentes? ¿Por qué se dio? Ah, bueno, en principio porque
en las 3 etapas no fue bien, porque si los clubes te vuelven a llamar simplemente porque te fue bien en la etapa anterior, si no, debut y despedida. Es muy difícil que un Claro. club te dé revancha. Este, bueno, la primera vez fue así, yo llegué, era muy joven, tenía 30 años a dirigir a Flandria, y nos fue muy bien. Hicimos, o sea, en una rueda creo que en esa época tenía 20 partidos, 19 partidos, hicimos 36 puntos. Nos fue realmente muy bien. Nosotros fuimos, Santorelli dirigió la primera rueda y nosotros fuimos a dirigir la segunda rueda. Y nos fue realmente muy bien. Después, con el correr del tiempo, fuimos a Casuso, que nos fue muy bien, Claro, sí. y volvimos a Flandria, ya con otra dirigencia, bueno, nos fue bien también, hizo un muy buen torneo. Y después con el correr del tiempo, bueno, ahí fuimos a Merlo también, que nos fue bien, ascendimos, y con el correr del tiempo volvimos a Flandria y nos volvió a ir muy bien. Armamos un equipo que estaba peleando arriba. Lo que pasa es que como terminó la primera rueda, pasamos a Dula, que estaba en el Nacional B, pero ese equipo, esa base, después la agarró Sergio Gómez con Fabio Orsi y terminaron ascendiendo. Digamos, yo tuve 3 etapas en Flandria, la verdad que en las 3 no fue muy bien. Tenemos un cariño enorme por el club, por su gente. De hecho, hoy hace media hora hablé con un dirigente por otro tema. Siempre me llaman, me consultan, me preguntan por algún jugador. Y es un club que sé que voy a volver. O sea, sé que voy a volver porque es un lugar donde la paso bien. Al margen de que no fue bien, es un lugar donde la paso muy bien. Me llevo muy bien con los dirigentes, me llevo muy bien con la gente del club, desde el cantinero, el utilero, los dirigentes, la hinchada. O sea, entonces, probablemente en algún momento a ese club voy a volver seguro. Te olvidaste de nombrar al que hace los choripanes, a Michu, que tanto hablan, que es Claro, famoso. te dije desde el cantinero, Michu, por eso me llevo muy bien con Michu, me llevo muy bien con la familia de él, con sus hijos, con su mujer. Es un club que aparte que yo voy a trabajar y lo hago poniendo lo máximo, de hecho nos ha ido bien, disfruto. Es un club donde yo llego a las 7 de la mañana, empezamos a entrenar, la práctica por ahí termina a las 12 del mediodía, pero yo me voy a mi casa a las 6 de la tarde. Me quedo todo el día o jugando a la paleta, o hablando con el cantinero, o con el utilero, o con alguno, digamos, en un lugar donde yo la paso bien. Pasando después de Flandria, San Miguel, vamos a volver un poquito para después ir a Casuso. De San Miguel, vos me contaste del gerenciamiento. Yo hablando con Alejandro, como te dije anteriormente, él me dijo que no la pasó muy bien porque la gerenciadora se fue, dejó a todos en banda, por así decirlo, y sucedieron muchas cosas más dentro del club que fueron negativas. Sin entrar en detalles, ¿fue como el peor club que pudiste dirigir? ¿Como las circunstancias no daban para dirigir? Y el club en sí es un club con un potencial muy bueno, ¿no? Tiene una muy linda cancha, lleva mucha gente, Sí. eh, pero bueno, yo había terminado en Flandria, me habían mandado a hacer el curso. San Miguel estaba en la C, en ese momento la C no era profesional y la podía dirigir. Y nada, yo iba a ir a estudiar, no lo tenía pensado. Esas cosas que pasan, me suena el teléfono, me llama uno de los gerenciadores del club, nos sentamos, arreglamos, la oferta fue muy tentadora. Después uno en el fútbol empieza a entender a veces que cuando la oferta es muy tentadora es porque no te la van a pagar. Entonces, el que no te va a pagar te ofrece cualquier cosa, si total no te va a pagar. Bueno, nos sentamos, arreglamos una oferta muy tentadora. El equipo, qué sé yo, irían 8 o 9 fechas y el técnico se había ido, no recuerdo quién era. Y bueno, y empiezo a trabajar. Me acuerdo que jugamos con Barraca Central en ese momento y le ganamos 6-0. Y a los 2 días la gerenciadora, lo que suele pasar a veces, desaparece. No, los chicos no venían cobrando nunca y la gerenciadora se va. Cuando se va la gerenciadora se van un montón de jugadores y yo logré conversar con
con 5 o 6, entre los que estaba Alejandro Friedrich. Sí. Nada, dije, mira, ya que estamos en el baile, vamos a bailar. Digo, ¿dónde vamos? Si nos vamos a casa, ¿qué hacemos? Ahora hay que seguir. En esa categoría, en ese momento, en la C no había contrato, no había nada, los jugadores quedaron totalmente en banda. Logramos que se queden 5 o 6, subieron algunos chicos del club y Ujú. tratamos de seguir. Pero nada, pero ya hubo un momento que fue imposible, en todo sentido. En todo sentido fue imposible, digamos. Íbamos a entrenar y el pasto alto por arriba de la rodilla, o, Ujú. bueno, Alejandro por ahí contado, ya llegamos a entrenar y había un hincha muerto en la cancha, o sea, Sí, 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 me contó eso y quedé estupefacto. pero nunca, o sea, llegamos a la mañana con el bolsito y el tipo muerto en la cancha, con una puñalada, y nos tuvimos que ir todos a casa, pero aparte ya no, era todos los días una cuestión distinta. Y bueno, yo me fui a mi casa y no sé los jugadores que habrán hecho, no recuerdo bien, pero después con algunos, como con Alejandro Friedrich, nos volvimos a encontrar en Acasuso. Que en realidad yo voy a Acasuso después, recomendado por él, porque él era el capitán del equipo y el presidente del club, que era, bueno, sigue siendo Javier Marín, el presidente de Sí. fútbol, el tipo que decide. Ale era el capitán y bueno, dice, mira, Ale, quiero armar un equipo para pelear un campeonato, tenemos que buscar un técnico, vos, ¿quién me recomendás? Y Alejandro se acordó de esa etapa en San Miguel y le dijo, mira, Pipo, se la jugó, le dijo, mira, yo conozco a uno que yo pongo la mano en el fuego, que si los traes, no va a ir bien. Y bueno, y salimos bicampeón, nos Sí. fue bien. Vos me contaste en una charla hace, bueno, unas semanas, en el aniversario de Acasuso, cuando salió campeón, que Pipo Marín te dio la libertad a vos de elegir jugadores en ese Acasuso de divisionales menores, de la D. O sea, que otros dirigentes te hubiesen dicho, no, mirá, traer jugadores de otras categorías que puedan ser, entre comillas, garantía. Pero a vos te dejó elegir libre el equipo y bueno, es lo que vos contás que salieron bicampeones. Sí, armamos un poco de todo. Lo que yo más valoro de cuando llegué a ese club fue la capacidad de escuchar de los dirigentes o del dirigente en ese momento Pipo manejaba todo el fútbol, que muchas veces en el fútbol no se encuentra. En la realidad, muchas veces los dirigentes creen que saben más de fútbol que el técnico, muchas veces. Entonces es una lucha constante que tenemos los técnicos de sentarnos frente a un dirigente y explicarle por qué las cosas hay que hacerlas de esta manera y no de esta, pero muchas veces los dirigentes no escuchan. Inclusive hoy hay clubes, algunos, donde es un dirigente con mucha plata que maneja el club y es muy difícil hacerlo entender. Y ellos creen, ¿no? Y terminan decidiendo, terminan haciendo lo que ellos quieren. Y nosotros los técnicos a veces lo vemos al club diciendo, qué lástima, tanto potencial, Tienen un quizás ego que lo dinero, supera. quizás de infraestructura, y que no se vea. ¿Cómo? Tienen como un ego, ellos que los supera y directamente a veces no te dejan decidir. A Se ver, te corta un poquito. ¿ahora me escuchás? Sí, ahí te escucho. ¿Vos a A mí? ver, sí, la imagen como que se te fue. A ver, moví un poquito la cámara, a ver si podemos establecer de vuelta. Ah, porque me parece, No, no tocar el sé. botón para poner la cámara del otro lado. Porque ahora está enfocando. A ver, No sé. Perdón. Ahí está. eso, Ahí ahí, está, ahí ahí está. estamos, ahí estamos. Pensé que se había complicado ya. Este, no, nada, y vos decís cuánta capacidad que tienen estos clubes desaprovechada porque a veces no escuchan. Bueno, en ese caso en Acasuso, lo que pasó fue que me encontré con una persona que me dijo, mira, no sé, para armar el equipo tenés 100 pesos. No importa. Hacé lo que vos quieras. ¿Querés traer dos jugadores de 50? Traer dos jugadores de 50. ¿Querés traer 10 jugadores de 10 pesos o 20 de 5? Armalo vos como vos quieras. Este, obviamente que uno con el dirigente lo consulta. Entonces yo sabiendo eso, a mí me facilitó mucho las cosas.
un dirigente así me facilitó mucho, porque yo llamé a un jugador, llamé a otro, armé 10, 12 jugadores, le dije, Pipo, mira, yo quiero esto. Los leyó, había, qué sé yo, 5 o 6 de la D, 2 de la B. Me dijo, ¿vos ya hablaste? Sí, ya hablé. Me dijo, bueno, decirles que el sábado a las 12 del mediodía vengan todos a comer una pizza a la sede. Y yo lo soluciono. Bueno, a las 12 del mediodía cité a todos los jugadores, no eran jugadores del club, nada, le dije, vengan a comer a la sede una pizza. Comimos una pizza, después Pipo los citó en la oficina, y cuando bajaron ya eran todos jugadores del club. No me preguntó nada, y bueno, y después salimos bicampeones. O sea, dirigimos la apertura y salimos campeones, y dirigimos clausura y salimos campeones. Entonces, yo lo que digo es que cuando un dirigente te escucha, las cosas son mucho más fáciles. Y hay algunos que no te escuchan, que como la plata la tengo yo, te cuesta más convencerlo y no es tan fácil. Ahí justamente Alejandro Friedrich mandó un mensaje, tecnología cero te mandó. No, no sé cómo se usa esto. No, no, ¿viste los comentarios que están ahí? ¿Lo lees? No, pero mira, yo lo que te digo es una cosa. Desde que empezó esto, te llaman todos para hacerte nota por el aparato, ¿no? Sí, sí, Y sí. esta debe ser esta es la segunda que hago, porque no entiendo nada. Hoy, porque están mis hijos, me explicaron cómo Tocar. Sí. hay que apretar el botón para que esto funcione. Para que esto funcione. No, bueno, ahí vamos bien, vamos bien. Pará. Alejandro Friedrich, vos escuchá lo que yo te digo ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el técnico del futuro del ascenso. El técnico del futuro del ascenso. Bueno, de paso le Sí. mandamos un saludo por escucharnos. Pará que no puedo poner esto. Pará. Ahí está. Ahí está. Sí. Ese es Ahí, el técnico del futuro del ascenso. ahí está preguntando cómo hiciste para arreglar a Moramarco. ¿A dónde? ¿En Acasuso? Hmm. Nada, no me acuerdo qué iba a decir. Fue ese día, comió con los 10, 12 que fueron, y nada, subió a hablar con Pipo y arregló, si mal no recuerdo. Por ahí Ale se acuerda de algo, pero no, algo así habrá sido. Seguramente ahora va a comentar. Bueno, y decime algunas palabras así como en conclusión de Acasuso. ¿Qué es lo que te genera a vos Acasuso y si te ves algún día volviendo? No quiero volver porque está dirigiendo Alejandro. No le vamos a sacar el lugar. En un futuro, en un futuro. Aparte, qué sé yo, ojalá, o sea, es muy difícil de saber porque se tienen que conjugar un montón de situaciones para que uno vaya a un club justo. Yo tengo que estar sin club, el club tiene que estar sin técnico, tienen que coincidir un montón de cuestiones. Pero sí, obviamente que yo supongo de que en algún momento voy a volver a dirigir a Casuso. No sé cuándo, ni cómo, ni por qué, pero en algún momento sí. Pero lo que tengo también claro y mucho cariño es, no por la etapa que pasamos, nos fue recontra bien, pero yo tengo un cariño muy especial por Pipo Marín, y lo digo de verdad, y él sabe Sí. que lo digo de verdad. Por Ale también, Ale es un amigo, lo respeto muchísimo, no lo digo de amigo, no lo digo de amigo. Ale va a ser un gran técnico, acordate lo que yo te digo, porque yo sé cómo piensa, sé cómo ve el fútbol, sé cómo labura, va a ser un gran técnico. O lo es, lo que pasa es que bueno, está empezando, hay que recordar. Pero aparte, yo tengo un cariño muy especial, lo quiero muchísimo a Pipo porque estuvo en etapas de mi vida muy importantes, muy importantes. Entonces, es una persona que quiero muchísimo. Ahí dieron más detalle lo de Moramarco. Decían que por el color del pelo había algo. Ah, no me acuerdo, no sé. Pipo, bueno, nada, una pavada. Es que Pipo Yo no me quería que imagino que arregle puede ser, porque yo me imagino. yo llevé todos los jugadores, Pipo me lo arregló a todo y a Monamarco no lo quería arreglar porque era colorado. Y yo le dije que se deje de romper la pelota.
Entonces, el que hice, antes de que vaya, ahora más o menos recuerdo, antes de que vaya a hablar con People, hice teñir. Entonces subió, fue Rubio a hablar, ¿no? Y arregló el contrato y bueno, te a Colorado. Pero viste, y salimos campeón igual. Eso es una pavada. Bueno, saliendo un poco de Acasuso, llegamos a Deportivo Merlo, que es uno de los clubes que más, bueno, tuviste un buen paso, lo mantuviste en la B Nacional, pero contame el antes de eso, el partido con los Andes para llegar a una categoría superior, los jugadores que había en ese momento. Sí, se te cortó un poco. Interpreto que me preguntaste por Deportivo Merlo. Sí, ¿me escuchás ahora? Este, sí. No, bueno, fue una etapa. Mirá, lo de Merlo fue una casualidad, digamos. Porque yo estaba trabajando en Flandria, como te conté, mi segunda etapa en Flandria, y bueno, nos había ido bien. Entonces nos llama Defensores de Belgrano. Y bueno, vamos a reunirnos con Defensores de Belgrano, qué sé yo, nos pusimos de acuerdo en su momento para que dirijamos el equipo de Defensores de Belgrano. Esas cosas del fútbol, nos reunimos con la comisión de fútbol, con él y bueno, vas a ser el técnico Felipe vos, qué sé yo. Yo fui a Flandria, renuncié y a los 3 4 días tenía que ir a firmar con Defensores. Y en esos 3 4 días, el presidente, no me acuerdo por qué motivo, decide contratar a otro técnico. Entonces yo ya había renunciado a Flandria para ir a Defensores, que era un equipo muy importante en ese momento, y me quedé sin nada. Y nada, me fui a mi casa y me llamaron, justo salió la noticia de que no arreglé Defensores y me llamó Merlo. Sí. Y bueno, y fuimos ahí a agarrar un equipo que estaba muy complicado. Estaba complicado con el descenso, complicado económicamente. La verdad, son esas cosas que uno hace en un momento para no quedar separado. Digo, porque no, el panorama no era muy bueno, no había Había una jugadores. gerenciadora. Sí, lo llamó una gerenciadora, pero era una gerenciadora humilde, digamos. Pero, o Este, sea, vos venías de una mala experiencia en San Miguel con una gerenciadora y volvés de vuelta a estar con otras personas que están bajo el mismo concepto. pero nada que ver. La gerenciadora de San Miguel, del primer día que se reunió, me prometió una montaña de plata y no le pagó nunca a los jugadores, ni a mí, ni a nadie. Esta gente, Alejandro Lipara, que fue la persona con la que me reuní la primera vez, todo lo contrario. El primer día se sentó y me dijo, mira, acá somos súper austeros, manejamos un presupuesto así de chiquito, te podemos pagar esto. Yo me acuerdo que me ofreció de sueldo la mitad de lo que ganaba en Flandria y yo a Flandria había renunciado, o sea, perdí, pero bueno, digo, bueno, ya está, era el único club que quedaba sin técnico, me ofrecieron y agarramos. Los pies sobre la tierra, los tipos los pies sobre la tierra, no gastaban un mango de más, nada, pero muy inteligentes también, muy inteligentes. Estaba Alejandro Lipara y Pocho Arismendi eran los gerenciadores. Sí. Este, escuchaban, no solo escuchaban, sino que se movían mucho, caminaban mucho y armamos un equipo con muy poco dinero, pero bien armado. Y esas cosas que se dan, mucho laburo y bueno, pudimos ascender a través del reducido. Tuvimos la posibilidad de ganar el reducido, pero bueno, en aquella época no alcanzaba. Vos ganabas el reducido y tenías que ir a jugar la promoción. Sí. Nos tocó con los Andes, y bueno, ganamos los 2 partidos. Ganamos 1-0 de local en cancha de Almagro y 1-0 de visitante en cancha de los Andes. Y, bueno, pudimos ascender en su momento, un ascenso inesperado totalmente, pero bueno, se dio. Ujú. Y llegaste a la primera B Nacional con Deportivo Merlo, con todo lo que me venís contando antes. Es un cambio gigantesco, digamos, en lo que es infraestructura, o sea, la gerenciadora ahí capaz tiene que aumentar los presupuestos porque mismo los jugadores también te piden un poco más de plata, capaz. ¿Cómo armaste el equipo en base a eso?
Mirá, ahí cuando ascendimos lo mismo. La gerenciadora era, te puedo repetir, era gente muy inteligente, muy austera, no se le movió un pelo. O sea, valoró el ascenso y lo mismo, hizo el mismo plan. Dijo, mirá, Felipe, nosotros para armar el equipo tenemos este dinero, de acá no nos vamos a mover, fíjate cómo hacemos. Si logramos mantenernos en la categoría, bienvenido sea. Y si nos toca descender, bueno, será doble, pero no vamos a hipotecar ni el club, ni o sea, arreglate con esto. Y armamos un equipo este, con la base de los que habían ascendido y alguna cosita más. Y bueno, al principio nos costó, lógicamente, el Nacional B cuesta el cambio, aparte el Nacional B de aquella época era un Nacional B muy importante, Sí, había buenos o equipos. sea, muy buenos equipos. En esos 3 años que yo estuve con Merlo en la Nacional B, nos cruzamos de todo. Rosario Central, Gimnasia de Lima de la Plata, Huracán, River, San Martín de San Juan, Atlético Tucumán. O sea, Deportivo Merlo metido en ese Nacional B era muy complicado. Sí. Pero bueno, sin embargo, el primer año pudimos mantener la categoría y después ya el segundo año no solo mantuvimos la categoría, sino que terminamos entre los 8 o 9 primeros. Y el tercer año, cuando íbamos por la fecha número 10, bueno, jugamos con River, después jugamos con Rosario Central y ahí ya pasé a Chacarita. Ujú. Pero en el momento que pasó a Chacarita, Merlo estaba en el Nacional B, ya muy instalado, con un promedio que no tenía ningún problema de descenso y bueno, consideramos que era el momento ya de partir después de casi 3 años y pico de estar en el club. Estábamos en Deportivo Merlo, me estabas contando un poquito de todo ese momento, y Alejandro me contó, por ejemplo, que él, a ver, se va de los Andes, que sale del club, viste, enojado, porque bueno, había tenido un problema, y justo te cruza a vos, como algo muy fortuito, digamos, y que, bueno, justamente él se estaba quedando sin club y lo llevaste a Deportivo Merlo. Sí, yo la verdad no recuerdo bien cómo fue, no sé que nosotros estábamos en Merlo, ya habíamos estado 2 años, ya sé que estábamos en Nacional B, estábamos por comenzar la tercera temporada de Nacional Sí. B, bueno, lo de siempre, se van algunos, llegan otros, estábamos rearmando el equipo, lo que sí recuerdo es que no me acuerdo dónde lo crucé, o si que apareció la posibilidad de Alejandro y a mí me servía, y bueno, ahí lo llevé. Pero yo tuve 10 fechas nada más ahí, tuve 10 partidos nada más, Claro. eh, y entonces tuvimos poco. Recuerdo nada más que estaba recaliente que no lo puse contra River. Em, Con Hay River una no lo- historia, Pero después, sí. bueno, yo lo llevé a Merlo y después le hace el gol a Boca. O sea que Mm. no le pifié, mucho no le pifié. Hay una historia muy conocida con Franco Armani, creo que te lo habrán contado, te lo habrán preguntado ya 50 veces, de que Franco en su momento tenía nivel de selección y que bueno, El tema, según sí, el tema sí, fue así, 100 veces 101. No pasa nada. El 102, tema fue 103. claro. Él estuvo en el Nacional B, él viene en la B, bueno, ascendemos y en el Nacional B se queda el primer año. Termina el torneo y ya en Merlo no se podía quedar más, pero por una cuestión de reglamento, de estudiante de La Plata, lo había prestado 2 años, yo no conozco bien el reglamento, sé que te Y lo ya pueden más de 2 prestar. años no se puede extender el préstamo, más de dos Se puede veces. prestar, entonces viene el gerenciador y me dice, viene Alejandro Lipara, dice, mira, Franco Armani no me lo pueden prestar más. Dice, o le compramos el pase, que no se lo podemos comprar, o no te lo podemos chatar. Olvídate de Franco, empecé a buscar un arquero para el año que viene. A la vez, Alejandro Lipara, en ese momento era como el representante de Franco Armani. Sí. Y un día estábamos en una charla, en una concentración, donde Alejandro Lipara lo estaba convenciendo a Franco Armani para ir a Nacional de Colombia.
Sí. Y ahí viene la charla que yo tengo con Franco, y estaba Alejandro Lipara también adelante, en el medio. Entonces me preguntan a mí, y yo le digo, mirá, Franco, yo si fuera vos, priorizo lo deportivo, no te vayas a Colombia, a Nacional de Colombia, porque está Pesuti en ese momento, no me acuerdo quién va a estar, vas a ser el tercer arquero, digo, y otra vez lo mismo, que cuando estabas en Estudiante de La Plata, digamos, vos sos un gran arquero, pero en Estudiante de La Plata no atajaba, no te conocía nadie. Ahora vas a ir Atlético Nacional de Colombia y lo mismo, no vas a atajar, no te conoce nadie. Yo, Felipe, te recomiendo que vayas a un equipo del Nacional B importante, que pelee un campeonato. En ese momento, los que peleaban el campeonato, que yo, el Atlético Tucumán, Ujú. Instituto de Córdoba, que estaba Darío Franco, eran los equipos. Vos tenés que ir a un grande de la categoría, porque yo creo que vos tenés nivel de selección. Entonces le digo, si, es más, le digo, si yo fuera técnico de la selección y hoy hay que hacer la lista, digo, vos estás entre los tres arqueros, Franco, seguro. Lo que pasa es que ningún técnico te va a convocar porque jugás en Merlo. Entonces, anda un equipo de Nacional lo importante, vas a pelear el ascenso, vas a ir a jugar a primera y vas a ir a la selección. Porque se ve, por lo menos yo que estoy todos los días con vos, se nota eso. En cambio, si vas a Colombia, te vas a perder y bueno, conclusión, no me dio bola, se fue a Colombia y terminó en la selección igual. O sea que por ahí tuvo razón en no darme bola. Claro. Esa fue la charla que tuvimos, que después él un día, no sé, se encargó de contarlo y ahora cada vez que me preguntan, cada vez que me hacen una nota me preguntan. Bueno, y acá llega capaz la parte más complicada. Tuviste un problema, una enfermedad, que, bueno, vos mismo me contarás, que bueno, justamente Gustavo Mamet también la tuvo hace poquito. Y bueno, quiero que me cuentes cómo fueron los días previos a eso y después que te enterás, porque es una palabra muy fuerte y choqueante capaz para el que no conoce el tema. No, eso fue en Deportivo Merlo, Sí. cuando nosotros clasificamos al reducido. El reducido se empieza a jugar en mayo, calculo, me acuerdo que era invierno, hacía frío. Empezamos a jugar al reducido y yo, la verdad, no me sentía bien, pero tampoco me sentía mal. Estaba ahí, viste, me dolía un poco la garganta, tenía un poquito de fiebre. Sí. Y bueno, vamos al primer partido del reducido y yo dije, viste cómo es, digo, vamos, quedamos afuera y voy al médico. Y vamos al primer partido y pasamos. Y bueno, vi la semifinal con Morón. Era muy difícil porque aparte de ellos, digo, bueno, dirigimos de local, empatamos 0-0 y después en cancha de Morón teníamos que ganar. Entonces viste, el médico del club me daba antibióticos, me decía aguantar que deben ser nervios, qué sé yo, bueno. Y a Morón le ganamos y bueno, venía la final, que era con Defensor de Belgrano, la final del reducido. Entonces no iba al médico ahora, no tenía tiempo, vivíamos concentrados. Aparte se jugaba sábado, miércoles reducido, era sábado, miércoles, sábado, Sí, miércoles. sí, sí. Entonces, bueno, fui con Defensores de Belgrano, pasamos y llegó la promoción, ¿viste? Y ahí sí ya me estaba sintiendo mal de verdad. ¿Con qué, Porque no, mucho dolor de cabeza? O sea, era más no, intenso. yo lo que tenía era mucho dolor de oído y mucho Sí. dolor de garganta. Y un poco de fiebre. Pero todos los días, ponele que yo, 37,5, pero todos los días fiebre, hacía 20 días. Entonces, ¿qué carajo es Claro. esto? Ya no era Nada, bueno, común. y viene con los Andes, primer partido, ganamos, y bueno, faltaba un partido para ascender, ¿viste? ¿Qué va a hacer el médico? No, el segundo, ascendimos, y ya cuando ascendimos es como que cuando terminó el partido, a mí lo que me pasó fue que estaban todos en el vestuario festejando un ascenso, lógico, en la cancha de los Andes, y yo ahí sí ya no estaba en una camilla porque me sentía mal de verdad, me dolía mucho el oído, mucho la garganta. Bueno, el médico que era optimista me decía, esto, boludo, es estrés, ahora ya terminó, ascendimos, andá a tu casa, dormí 3 días y se te va todo.
Y bueno, ahí me acuerdo que me puso anestesia, como unas gotitas de anestesia, yo como para... Y nada, bueno, me sentía mal y me fui a dormir, que yo a los 2 días fui al médico, porque ya había terminado todo, fui al médico, empezaron estudio, y a los 10 días ya me dijeron que... Al principio, cuando a vos te estudian, te dicen, bueno, que tenés cáncer. Yo tenía, lo que pasa es que después te van, o sea, primero, bueno, tenés cáncer, ya se sabe que tenés cáncer. Sí. Después tenés que esperar 20 días más y te dicen bien qué cáncer tenés, qué tipo de cáncer tenés, qué posibilidades tenés, bueno, todas esas cuestiones que, Todo el panorama. todo el panorama. Y bueno, y en ese transcurso de que a mí me operan, me abren, cuando me abren, ahí se dan cuenta, cuando se dan cuenta te dicen que tenés cáncer, este, después te dicen, bueno, hay que estudiarlo bien, a ver qué tipo... En ese transcurso ya empezamos el Nacional B. Y bueno, y nada, ¿qué va a hacer? Yo tuve un cáncer en los ganglios, que es un cáncer de todo el sistema linfático, un cáncer que se llama no Hodgkin, porque está el Hodgkin y el no Hodgkin, yo tuve el más complicado, y nada, bueno, tuve la posibilidad de tratarme. Durante toda la primera rueda me estuve haciendo quimioterapia, así que iba a entrenar, ponerle miércoles y jueves nada más. Lo demás día no iba, después en algunos partidos falté, a otros no. Y bueno, tuve la suerte de que con la quimioterapia tuve la posibilidad, me operaron, me sacaron y aparte hice quimioterapia y tuve la posibilidad de salir adelante, digamos. No, no es un momento agradable para nadie, pero bueno, yo tuve la posibilidad de poder revertirlo. Dicen que la quimioterapia es como dolorosa y que después de las consecuencias que tiene, a veces hay días que no te podés levantar. ¿Es así, tal cual? Mirá, yo te puedo contar mi experiencia. Lo que a mí me tocó vivir no era para todos igual. Yo hacía una quimioterapia muy agresiva, que era una vez cada 3 semanas. O sea, yo te hacía una quimioterapia cada 21 días, porque Sí. era muy fuerte. Bueno, hay tratamientos de todo tipo y personas de todo tipo. Eh, yo tenía compañeros de quimioterapia, porque viste, vos vas a hacértela y no te hacen algo solo, hay 5 o 6. Hay tipos que le estaban haciendo quimioterapia y mientras le estaban haciendo, estaba vomitando. Hay otros, por ejemplo, a mí me pasaba de que no me hacía nada. 2 días no me hacía nada. O sea, yo me la hacía los lunes, ponele, el lunes me iba a mi casa, estaba bien, el miércoles estaba arruinadísimo. O sea, no hay una gran, o sea, no sé, cada uno le pega como le pega, cada uno lo lleva como lo lleva, después hay gente que es más resistente al dolor, otra que no tanto, hay alguno que le da más por el estómago, otro por la cabeza. Es bravo, es bravo, la verdad que es bravo, pero este, si a vos te dicen que ese es el camino para poder recuperarte, y bueno, lo haces, lo sacás adelante. Hoy peso 84 kilos, normal, que es mi peso de toda la vida, y ahí llegué a pesar más de 100. O sea, los corticoides, la alimentación, la hinchazón. Pero bueno, es un proceso de la vida, una etapa que a mí me tocó vivir y estoy agradecido a que lo pude sacar adelante. Y obviamente una etapa de la vida donde me dejó una enseñanza muy grande, digamos. Es una experiencia, hoy lo veo como una experiencia que fue bueno vivirla porque te abre los ojos para valorar un montón de cuestiones que uno en el día a día, en la locura, no las valora. No sé si te pudiste comunicar con Gustavo Mamet, el ayudante de campo de Saba, No, bueno, que tuvo. ahí con el teléfono, te lo pedí hace 2 días, todavía no puedo hablar. Yo no lo conozco por Gustavo Mamed, yo lo conozco por Hernán Mamed, porque yo jugué con él. Sí. El otro día entro en solo ascenso y veo la nota y digo,
no entendía bien, yo ni sabía, esto fue hace 2 días. Y ahí, bueno, pedí el teléfono, creo que fuiste vos, me mandaste el Sí, sí, teléfono sí. y bueno, ahora lo voy a llamar. Seguramente esta noche lo voy a llamar, pero es una cuestión de, de darle la tranquilidad. Igual leí un reportaje y lo vi bien, lo vi entero, Habla. bien. Darle la posibilidad de que se dé cuenta de que bueno, es un proceso, que hay que afrontarlo, hay que meterle, pero que se sale. Ujú. Si uno le mete y va para adelante, hay muchas posibilidades de salir. Bueno, ahora yendo de vuelta a lo futbolístico, Deportivo Merlo ya es una etapa terminada. Llega Chacarita. Ya para llegar a Chacarita había que negociar el final de tu contrato, que tuvo muchos días hasta que se pudo concretar. Después en Chacarita no tuviste mucho tiempo, tuviste 10 partidos más o menos, no pudiste ganar o no se dieron las cosas. No, le ganamos a Unión, estaba Kudelka en Unión por Copa Argentina. Sí, Y después no nos fue bien, la verdad que no nos fue bien. También un club muy grande, donde tengo una relación muy buena con los dirigentes de ese momento, pero bueno, no nos fue bien. La verdad también es que uno va aprendiendo de ciertas cosas. Yo no analicé muy bien la situación y ya Chacarita me había llamado el año anterior. Y yo hablé con la gente de Merlo y Merlo me dijo, no te puedo decir, fíjate que no. Bueno, y esta vez nos llamó Chagarita de vuelta y recuerdo que Lipara, que era el gerenciador, me dijo, no hay ninguna posibilidad de que te podemos ir ahora, este, pero como todo en la vida, salvo, me dijo, que pongan mucha plata. Y sí. Y bueno, hubo una reunión entre los dirigentes de Chacarita y la gerenciadora de Merlo y lo arreglaron, lo trabaron. Y bueno, no llegué, si bien a mí no me fue bien, y como todos los técnicos nos hacemos responsables de cuando no te va bien, la etapa del club no era buena también. Estuve 4 meses este, y no cobramos nunca, ni yo, ni los jugadores, pasamos momentos que no eran cómodos, íbamos a entrenar un predio por ahí en la reja y cuando llegábamos el dueño del predio no abría el predio porque no le habían pagado y nos teníamos que volver. Y, o sea, no fue el mejor Mm. momento para el herido. Pero igualmente, bueno, quizás pude haber hecho otra cosa, pero bueno, hice todo lo que pude y la realidad es que no nos fue bien. Lo que mejor recuerdo de esa época es el trato con algunos dirigentes, que es el día de hoy que lo sigo teniendo, que cada vez que voy tenemos la posibilidad de charlar y darme un abrazo, lo llevamos muy bien. Y después que los últimos 2 partidos que yo estuve, se acercó Pancho Ferraro al club como manager y a ver si podía ordenar un poco todo y bueno, y lo conocí, y si bien con él estuve 2 o 3 semanas, pude convivir todos los días y fue un tipo del cual pude aprender mucho. Ujú. Después de Chaca llega Tristán Suárez. Sí, en Tristán Suárez estuve 3 partidos nada más. ¿Por qué tampoco? Porque, porque no estuve cómodo este, con alguna situación del plantel y preferí dejar de trabajar. Pero, ¿para que me están sonando el teléfono? Este, Como si fuese una llamada, ¿no? sí, de Formosa. No sé de quién. No, nada, bueno, no estuve cómodo. Hay cuestiones que no las quiero hacer públicas. No estuve cómodo con alguna situación del plantel y nada, preferí irme a casa. Entonces, y después de ahí ya llega Los Andes, la primera etapa. Eh, en los Andes tuve 2 etapas. De Sí. ahí la primera etapa en los Andes fue una etapa muy complicada. Llegué al club, justo también estaba Alejandro Fiedri. Este,
Los Andes el año anterior ya había jugado la promoción para no irse a la C. Jugaron Sí. la promoción y se salvaron para no bajar a la C. Increíblemente. Los Andes jugando una promoción para no irse a la C. Y bueno, y ese año cuando me llaman a mí, estaba último en el promedio. Último. Vos mirabas para abajo y no había nada. Y no, futbolísticamente no estaban bien, estaban muy mal, muy mal. Pero bueno, ahí remamos y no, creo que descendían dos y dos promoción. Hacía que había que pasar como cuatro. Pero bueno, nos salvamos como 5 fechas antes, bueno, remamos y nos salvamos Ujú. y todo bien. Y después al tiempo volví. Con todo lo difícil que se me hizo a mí dirigir los Andes, porque yo con Deportivo Merlo la final la gano a los Andes, en cancha de Sí. los Andes se va al descenso, y yo faltando 8 minutos cruzo la cancha caminando y nada, digamos, quedé como muy marcado para la gente de los Andes. Este es el hijo de puta que nos mandó al descenso. Está bien, yo dirigía a Merlo, pero quedó como muy marcado. Entonces, a mí dirigir los Andes siempre en ese sentido se me hizo un poco Ujú. difícil. Complicado. Porque voy, logramos salvar al equipo y después armamos un equipo que estuvimos 14 fechas puntero invicto. 14 fechas puntero invicto. Y así todo era difícil la relación con la gente, porque no me costaba, ese recuerdo siempre estaba. Pero un muy buen club. Después vinieron los 6 tiros a la casa de Ferreira, que en ese momento era el presidente. La hinchada de los Andes se peleó, 6 tiros. Nosotros nos tuvimos que ir. Renunció Ferreira, renunciamos nosotros. Pero después la base de ese equipo la La de agarra Nardosa. Nardosa, la agarra Nardosa y asciende también. Sí. Por eso es que después nosotros al tiempo podemos volver a los Andes, porque los dirigentes de los Andes valoraron mucho el trabajo que hicimos. Uno, a ver, ve a los Andes, yo siempre lo digo, creo que el Gallardón es una de las canchas más grandes del ascenso en dimensiones y que capaz a los equipos cuando van a enfrentar a los Andes ahí a Lomas le cuesta un montón, porque los Andes con su gente y conociendo las dimensiones se hace muy fuerte. ¿Te pasó a vos eso? Y lo que me pasó a mí en los Andes, sí, como cualquier equipo se hace fuerte en su cancha, Sí, pero los Andes es un equipo con un gran potencial, pero que hoy, con todo respeto, porque por ahí alguien se enoja, los Andes es un equipo con mucho potencial, pero que tiene mucho últimamente que aprender. ¿Por qué? Porque esos equipos grandes como los Andes quedó en la cabeza de la gente. Por ejemplo, el hincha de los Andes, cuando yo estuve muchas veces el hincha de los Andes, no entiende cómo tenemos que jugar cómo no le ganamos a San Carlos, cómo no le ganamos a Colegiales, cómo jugamos con Comunicaciones. Porque la historia de los Andes, que es un equipo que estuvo en primera división, un sí. equipo que llena la cancha, un estadio monumental, en la cabeza de esa gente no entran ciertas cosas de que lamentablemente hoy son una realidad. Hoy son una realidad. A mí me pasó 2 veces en los Andes. Una en la B, estando puntero invicto. Le ganamos a Colegiales de local 1-0 y la gente estaba enojada. Como diciendo, ¿cómo le ganamos 1-0 si a este equipo le tenemos que hacer 4? Y la realidad es que hoy el fútbol cambió, es muy parejo. Y si vos estás en la B, jugás con equipos de la B que son igual que vos. Y después en mi segunda etapa en los Andes, y era la fecha número, no me acuerdo si era 10, 12, íbamos terceros. Primero Talleres de Córdoba, segundo Boca Unido, tercero Los Andes. Salimos a la cancha a jugar contra Talleres de Córdoba, que iba puntero, y nosotros tercero, y la gente puteaba. Porque están acostumbrados a otra cosa y a otra realidad. Sí. Es un club que tiene un enorme potencial, pero tiene que arrancar de vuelta de cero. Tienen que entender que tienen que arrancar de vuelta de cero. Que
que la historia está buenísima y la historia no se las va a quitar nadie. La historia, pero lamentablemente con la historia ya no se le puede ganar. Vos no le podés ganar con la historia a Boca Unido de Corriente, o a San Carlos, o a Comunicaciones, o a quien sea. Tenés que laburar, tenés que jugar bien, y tenés que romperte mucho el lomo para ganar un partido. Pero bueno, es un equipo con un enorme potencial, es un equipo que quiero muchísimo, pero que lamentablemente tienen que saber que tienen que arrancar de cero, tienen que arrancar con la humildad del equipo más chico. Cuando los Andes arranque con la humildad del equipo más chico, va a volver a ser el que era antes. Es mi opinión y es lo que yo siento. Y ahí volvemos un poco a lo que habíamos hablado antes, el tema de los dirigentes que capaz tienen un poquito eso del ego muy marcado, y mismo en los Andes, o sea, estar en un club grande, eso puede llegar a confundirlos, puede ser que va por ahí. Sí, la gente en general, y a veces el dirigente eh, termina siendo un espejo de la gente, termina siendo un Claro. espejo de la gente. Por eso digo que para mí los Andes, va a volver a ser el que fue, sin duda, un equipo protagonista que probablemente vuelva a primera división, pero cuando arranquen de cero, cuando arranquen con la humildad del equipo más chico de la categoría en que están. Hoy los Andes están en la B. Bueno, los Andes tiene que entender que le tiene que ganar a Flandria, le tiene que ganar a Comunicaciones, le tiene que ganar a Casuso, y no importa si Casuso tiene 100 hinchas y los Andes tiene 100.000. En la cancha son 11 contra 11 y hay que laburar mucho para ganar un partido. Cuando ellos se pongan eso en la cabeza y se pongan a laburar con la humildad del equipo más chico, seguramente, porque es un equipo que tiene mucho potencial, que van a volver a ser lo que eran. Pero bueno, hay que arrancar de ahí, y yo hoy no estoy en los Andes. Otro club grande que dirigiste, justamente ahí en el medio, ahí se escapó la cámara de vuelta, ahí estamos bien. Estuviste en el Almirante Brown, que, a ver, no es el paso más feliz que tuviste, porque tuviste la primera mala experiencia de descender, pero entre paréntesis, tuviste un equipo que apenas empezaste estaba último de la tabla y último de la tabla de promedios. Era muy complicado. No, sí, yo eso la etapa esa la recuerdo como una buena etapa. La verdad que futbolísticamente nos fue bien. En cuanto, ¿qué es lo que medimos los técnicos a veces? Cuando vos llegas a un equipo, ¿cómo está? Y qué transformación podés hacer con un equipo. Y bueno, llegamos a un equipo, cuando nosotros habíamos llegado, los últimos 3 partidos, los había perdido 3-0, los 3. Sí. El último de local, 3-0, habían perdido con Gimnasia de Jujuy. La gente de Almirante había invadido la cancha, no había dejado que termine el partido. Le pegaron a algunos jugadores. El técnico da un paso al costado. Y en ese contexto llegamos. Faltaban 12 fechas nada más. El equipo último en los promedios, último en la tabla, último en todo. Y logramos revertir ciertas situaciones. De hecho, si ganábamos el último partido nos salvábamos. Sí. O sea, llegamos a la última fecha, remamos bastante. Y le ganamos a Atlético Tucumán, le ganamos a Boca Unido de Corrientes, ahora no recuerdo, pero Equipo que peleaban en ese momento. sí, empatamos en San Juan, empatamos con Ferro, sacamos muchos puntos. Pero bueno, cuando vos estás último y viste, vas último y entras a pasar gente, pasamos uno, pero más. Y la última fecha nos toca con Huracán, que lo dirigía Kudelka, creo, a Huracán. Y Huracán, si ganaba, forzaba la final con Independiente. Y nosotros, o sea, ellos forzaban la final con Independiente y nosotros, si ganábamos, nos salvábamos. Era una final. Y perdimos 1-0 con un gol de Tiki Martínez. Y bueno, nos tocó descender. Pero futbolísticamente y con mi cuerpo técnico lo recordamos como algo, como un buen paso. O sea, yo te digo, fuimos a Chacaita y te digo, no fue mal.
Y fuimos al Almirante y te digo, no, no fue bien. Lo que pasa es que a veces, si vos tenés que ganar todos los partidos, bueno, a veces no, no se puede, pero el presente del equipo lo cambiamos, lo cambiamos. El equipo peleaba, ganaba, empataba, ganaba, empataba. Lo que pasa es que lo agarramos tan abajo que no, no llegamos. Vos sabés que yo buscando declaraciones de ese momento, hay un video tuyo que obviamente en el contexto ese que descender es muy triste, vos dijiste que sentís que como que no servís en el sentido de futbolístico, ¿no? Que el hincha piensa que en el equipo no sirve, pero no ve esa parte de que vos tuviste que empezar muy de abajo y llegaste a forzar hasta el último partido la permanencia. Sí, no como nosotros. Sí, igual nosotros, uno lo siente eso. No sé si el hincha porque la gente apoyó ese último día, porque ahí nos apoyó a nosotros, nos valoró. eh, Nosotros hicimos un buen trabajo allí, nos valoró. Lo que pasa es que en el fútbol, cuando termina el partido y te toca descender, vos te querés, o sea, te querés matar, sentí que nada sirvió, sentí que vos no servís. A los jugadores les pasa lo mismo. Nosotros sí en el vestuario tuvimos una charla, porque aparte en ese plantel, después, por ejemplo, estaba Gastón Jiménez, que en Vélez después fue en Godoy Cruz, en Vélez con Heinz fue figura, estuvo rozando la selección argentina, Sí. este, y, o sea, y el pibe estaba muerto también. Y ese día por ahí habrá pensado de que se terminaba, viste, que se termina el fútbol. Estaba Francisco Gral, que después jugó en primera división en Atlético Tucumán, jugó Copa Libertadores. Entonces, bueno, son experiencias del fútbol que a uno le quedan marcados, porque cuando termina el partido, vos tenés que ir al vestuario, los jugadores están muertos, pero vos seguís siendo el técnico del equipo y algo tenés que decir. Ujú. Y, y bueno, recordamos de que dijimos de que había muchos chicos ahí que tenían un gran futuro, que habían hecho un gran esfuerzo, que habíamos logrado revertir la situación, pero que no alcanzó. Pero que sigan metiendo porque veíamos que había muchos jugadores que podían continuar con su carrera. Y bueno, y hubo Eric Tobo, hoy está jugando en Riestra, Nacional B, Gral, Primera División, Gastón Jiménez, en ese plantel estaba el Flaco Pereira, que jugó en todos lados, o sea, pero bueno, a veces en el fútbol vienen buenas, muy buenas, y a veces tocan malas, y hay que estar preparado. Contame un poquito, Felipe, de tu paso en Douglas, que viendo las estadísticas es muy buen paso, pero estuviste 5 o 6 meses y llegaste un poquito como a las apuradas, por así decirlo. Y yo estaba en la segunda de esta etapa en Flandria, la Sí, segunda etapa en Flandria, y lo mismo, terminó la primera rueda, estábamos muy bien peleando el torneo, ¿no? Estábamos segundo, tercero, qué sé yo, estábamos bien en Flandria, y sale la posibilidad de ir a Douglas, nos llama Douglas, lo mismo, le dijimos, mira, estamos en Flandria, acá estamos muy bien, qué sé yo, si bien era una categoría más, hablen entre los presidentes y vemos. Bueno, habló el presidente de Douglas con el presidente de Flandria, se pusieron de acuerdo y bueno, nos liberaron, llegamos a Douglas, un equipo que en la primera rueda había hecho 21 puntos en la primera rueda. De 20 partidos habían hecho 21 puntos. Nos tocó dirigir la segunda rueda y en la segunda rueda hicimos 36. O sea, sí. dirigimos los mismos 20 partidos, pero hicimos 36 puntos. O sea que el paso fue muy bueno. Pero bueno, habíamos ido con una cláusula que a los 6 meses el club podía dar por terminado el contrato o nosotros lo podíamos dar por terminado. Bueno, y nosotros decidimos agarrar la valija y volver para Buenos Aires. Este, Fuimos 6 meses, a los 6 meses había que sentarse, conversar de vuelta, no nos pusimos de acuerdo en lo que queríamos. Cuando un cuerpo técnico hace esa campaña, 20 partidos, 36 puntos, un equipo venía mal, siempre querés ir por más. Si bueno, si en 20 partidos hicimos 36, ahora empieza un campeonato nuevo, queremos mejorar esto un poquito y quizá podemos crear un torneo. Y la cabeza del club tenía otra idea totalmente distinta,
quería hacer un equipo con poco dinero, con chicos de tercera división. Entonces, bueno, no nos pusimos de acuerdo y decidimos terminar ahí. Y nos fuimos a casa y ahí nos llamó Los Andes de vuelta. No terminé de llegar a mi casa y nos llamó Los Andes. Hay un paso después de los Andes que es Almagro, que en Almagro tuviste un año, digamos que tuviste un ciclo aceptable, pero en un momento se te fueron varios jugadores y yo leí que vos pediste un 9, un delantero, y no te lo trajeron en su No, momento, no, puede ser. no. No lo pudieron habilitar. Ahí está. Hicimos un buen torneo en Almagro. De hecho, la primera rueda estaba, ese año hizo una gran campaña Brown de Madrid. Estaba puntero Brown de Madrid. Sí. Después estaba Argentino Junior, de Heinze, que terminó ascendiendo. Después estaba Chacarita con Collete, tercero. Y después cuarto venía Almagro. Estuvimos siempre cuarto, quinto. Hicimos un buen torneo, con grandes partidos. A Chacarita le ganamos 3-0, bien. Con Argentino Junior empatamos 0-0, que eran los que estaban peleando. A Brown de Madrid que le ganamos 1-0. Hicimos un muy buen torneo. Cuando llegó enero, no fue por eso, digamos, eso fue algo que pasó. Creíamos que el equipo necesitaba reforzar con un delantero. En ese momento vino Mateo Acosta y estuvo entrenando con nosotros, andaba muy bien, una fecha, 2 fechas, 3 fechas, 4 fechas, y no lo podían habilitar, no se destrababa, no sé qué situación había. Y nada, y hubo un desgaste que a veces sucede, por toda esa situación hubo un desgaste, y nosotros un día empatamos con Central Córdoba de local y decidimos dar un paso al costado. Cuestión de que en ese momento la dirigencia estaba Julián Romeo, Andrés Loren, no querían. De hecho, tengo la mejor relación y el mejor de los recuerdos con ellos. Gente de recontra primera, de bien, gente de bien. Julián Romeo, tipo muy frontal, y Andrés Loren, un amigo. No querían, pero bueno, ¿viste? Cuando vos tenés una decisión tomada, la tomás Sí, sí. y nos fuimos. Y ahí me pasó algo parecido, nos fuimos a casa. A mí el fútbol, la verdad que en ese sentido soy un agradecido. Me fui a mi casa y no sé si habrán pasado 5 días y nos llamó Villarán. No estuvimos mucho tiempo, digamos, sin hacer nada. Y Dálmine, que no estaba tampoco en un buen momento, lo pudiste salvar, pero hay Todos dos los clubes situaciones. que Sí, nunca están en un buen momento. Los que están en un buen momento no te llaman, siempre te nunca llaman. te llaman para pelear campeonato. No, porque vos estás en tu casa y el que te llama es el que viene de perder 4 partidos seguidos, 3 partidos seguidos. Nunca te Sí, llama el que está ganando. Es una situación es así. Si vos te pones a pensar, Douglas me llamó, estaba anteúltimo y así todo. Dalmin ahí nos llamó, sí. estaba mal también. Mal. Ahí pensábamos, pero los dirigentes, mi cuerpo técnico y yo, en la intimidad, pensábamos que no íbamos al descenso. No que estábamos convencidos, porque pero no le veíamos, viste, cuando vos hay algo que decís, bueno, le veo por acá. Nosotros fuimos al Almirante y decíamos, pero pará que, viste, le encontrábamos, decíamos, no le veíamos, decíamos, no le encontrábamos bien la Vuelta. web, decíamos, ¿cómo hacer? Y de repente, un día ganamos un crucero del norte y viste cómo es, ganamos un día y fuimos a la cancha del Boy y ganamos, y fuimos a la cancha del Almagro y ganamos, y con Atlético Paraná ganamos, y no sé, y empezamos a ganar y zafamos. Pero, pero ahí estábamos preocupados de verdad. Dentro de esos malos partidos que capaz no podían conseguir una victoria, le preguntaste a los jugadores qué daban por ganar. Y bueno, tuviste que cumplir una promesa. Claro, porque un día le digo, estábamos charlando, teníamos una buena relación con los jugadores y creo que en la concentración fue. Digo,
digo, pero ustedes me hablan de ganar, que dejan la vida, que esto, que lo otro, digo, pero vamos a algo concreto, concreto. ¿Qué dan ustedes por ganar mañana un partido? Digo, si ganamos mañana, qué sé yo, no te lo quedes por acá, por ahí se interpreta mal. Digo, si ganamos mañana un partido, digo, ponele, ¿ustedes se cortan un dedo? Y no, no, viste, qué sé yo. Pavada que uno habla en la concentración. Sí, 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 No, sí. que no, y le dije, ¿y vos qué hacés? Yo, por ganar un partido, le dije, yo hago cualquier cosa, lo que ustedes quieran, pero tenemos que ganar un partido. Y no, digo, bueno, vamos, si ganamos, yo mañana voy a la conferencia de prensa, voy desnudo. Nada, si ganamos, voy desnudo. Y mirá que el equipo no ganaba. Fuimos y ganamos 2-0. ¿Contra Digo, quién? contra Atlético Paraná. Este, Sí, un rival directo. Y nada, bueno, no fui con una toalla. Digamos, sí, 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 sí. fui desnudo y con una toallita y tuve que ir a la conferencia de prensa, ¿no? Pero Claro, la digo, situación. primero le dio la cabeza de estos tipos, digo, hace 5, 6, 7, no me acuerdo, partidos, porque no podemos ganar. eh, Venían del técnico anterior que no podían ganar. Después agarré yo irían 4 o 5 partidos y no podíamos ganar. Digo, Algo hay que hacer. y sí, y le decía esa pavada y con tal de verte en bola o hacerte pasar vergüenza, lo que sea, los tipos van, papá, 2-0. Y ahí, Eso. como es, ganas uno, ganás, entrar a ganar y zafamos. Sabés que hay muchos comentarios desde que empezamos la primera parte de la nota que quieren que hables del partido de Dalmine Tucumán, en cancha de San Martín, obviamente, la Ciudadela. Un partido muy, que se les hizo un poquito cuesta arriba en un momento, pero terminaron 3-3. Obviamente no pudieron cumplir el objetivo, pero fue muy extraño todo ese partido. Es un par- El tema es que cuando uno no tiene llegada a los medios, ni, digamos, por ahí no es un club tan trascendente, para nosotros sí, para la gente de Campana también. eh, Nosotros es un club que queremos muchísimo y ese día nos quedamos con mucha bronca porque nosotros sentíamos nosotros, y nadie me lo va a poder negar eso, porque 1000 veces me dijeron vota loco, un montón de veces me dijeron vota loco, y no, porque cuando yo fui a Casuso, a ascender a la B, me decían botas loco, porque en esa época en la C había equipo y salimos bicampeón. Cuando fuimos a Merlo, a llevar a Merlo al Nacional B, en una categoría donde estaban Morón, Chicago, Defensor de Belgrano, me decían Sarmiento de Junín, botas loco. Y yo lo sentía que podíamos y ascendimos. Y ese año con Dálmine, tanto yo como los jugadores, eso es algo que se vive cuando uno está en el lugar, nosotros sentíamos que podíamos ascender. Sentíamos que podíamos ascender. Eran 3 partidos nada más, y a priori, aparentemente, el más difícil era el primero, con San Martín de Tucumán. De hecho, San Martín de Tucumán, las otras 2 llaves las termina resolviendo muy fácil, porque le gana a Agropecuario por goleada, creo que le gana 5-0, 5-1, y le gana a Sí, Sarmiento de Junín por goleada 5-2. 5-0, Sí. 5-2. Nosotros sentíamos de que ese partido lo vivíamos, que si pasábamos ese partido ascendíamos. ¿Es incomprobable? Sí, es incomprobable. Ahora, que nosotros lo sentíamos, lo sentíamos. Y nada, y ganábamos 2-0, y nadie lo sabe porque es un partido que nadie lo analiza, pero yo que soy el técnico y que lo volví a mirar, fue un partido que estuvo plagado de situaciones que cambiaron el destino del partido, que lo cambiaron el destino del partido, claramente. Sí. Nosotros ganábamos 2-0 y a los 44 del primer tiempo, el 4 de San Martín de Tucumán lo baja Federico Jordán de atrás, el tipo tenía amarilla, Fede se va, lo baja de atrás, el árbitro cobra foul, lo mira a Forestelo, como diciendo, flaco, esto no se sostiene más. Termina el primer tiempo, no nos deja sacar ni el foul, termina el primer tiempo, van al vestuario, cuando Lo volvemos ya el saca. 4 Forestelo lo saca. Muy bien. Después iban 20 minutos del segundo tiempo, ganábamos 2-0, saca Arce del arco y Bieler pica 2 metros en Orsay. Nadie lo dijo, nadie lo vio, no sé, pero bueno, yo lo tengo, lo puedo mostrar, pero 2 metros en Orsay, 2 metros, muy claro.
Alevoso. Viene, corre, 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 una pelota que parecía que se iba, la alcanza, se la da a Paqui Costa se pone 2-1. Bueno, ya cambia, porque 2-1, la gente entra a gritar, qué sé yo, pero estábamos bien. Va Paqui Costa, se tira Cristian González, Cristian González no tenía amarilla, no había hecho un foul, cobra el foul al árbitro, roja directa. Se ponen 2-2, de roja directa, se ponen 2-2. Nos ponemos 3-2, es decir, el árbitro adiciona 4 minutos. 4. Pasamos a ganar 3-2 nosotros, con un hombre menos. El árbitro adiciona 4 minutos. Juega, cuando se cumplen los 4, adiciona 1 más. Y en ese 1 más, nos empatan 3-3. Cosas del fútbol. San Martín tenía un gran equipo, San Martín tenía un gran técnico y terminó ascendiendo muy bien. Nosotros no nos quedamos afuera porque perdimos, nosotros empatamos de visitante, otra cosa que bueno, a veces pasa en el fútbol, un reglamento insólito, o sea que vos tenés que ir a jugar un reducido con doble ventaja deportiva. De visita empate. Sí. Y si aparte te hacen un gol en Orsay, y aparte te echan a uno, y aparte. Entonces, pero bueno, tocó, pero el partido, el equipo, son esas cosas que yo me sentí muy orgulloso, un vestuario destruido, pero que nos mirábamos como diciendo, hicimos todo lo que podíamos hacer y teníamos que hacer, y el equipo jugó muy bien, y lamentablemente no se nos dio. Ahí llega el final de la primera etapa, en Dálmine, pasás a Agropecuario, un club con muy pocos años de su fundación, con Grobocupatel de presidente. Y bueno, quiero que me cuentes un poquito el trayecto dentro del club de Carlos Casares, que bueno, tiene muy buena contención social, porque tiene una pensión muy grande, porque se conoce todas las actitudes que tiene, pero capaz desde el fútbol no es tan conocido, por así decirlo. Sí, ahí arranca el torneo con Dálmine, y la realidad es que arrancamos bien de vuelta, y a nosotros, ahí no nos llama agropecuario, primero nos llama patronato. Y analizamos la situación, yo no estaba en un momento fácil de mi vida familiar, y decidimos desechar la posibilidad de patronato, que para nosotros era muy importante, porque somos un cuerpo técnico que arrancamos la D, ascendimos a la C ascendimos a la B ascendimos a Nacional B, y la posibilidad de que tenga que buscar un equipo de primera, para nosotros fue muy importante, y fue un orgullo que tengamos que buscar un equipo de primera. Pero nos reunimos con el cuerpo técnico, yo tenía un quilombo familiar muy importante, y dije, no voy a rendir, digamos, es una oportunidad que estoy esperando toda mi vida. Por un lado tengo que ir, pero por otro lado no quiero fallar, y sé que en este contexto que estoy familiar, la voy a pifiar, y no puedo. Dijimos que no, y a las 3 semanas, pasaron 3 semanas, nos llama Bernardo Copatel para ir a agropecuario, y ya era más cerca, digamos, agropecuario de mi casa son 2 horas y media. De última, yo había cuestiones que las podía atender día por Sí. medio, aunque sea, y para nada eran como 6 horas, no podía. Yo muy mala, había fallecido mi vieja, tenía muy mala a mi viejo, tenía unos quilombos bárbaros. Y bueno, fuimos para allá, para agropecuario, y la verdad que una etapa que se hizo larga, estuvimos un año entero, hicimos el contrato entero nosotros, o sea, Sí. estuvimos el contrato entero. Eh, Buenas y malas, un club, Bernardo, una relación muy buena con nosotros, excelente, nos cumplió en todo, nos llevamos muy bien, nos hubiese gustado que nos vaya mejor, pero es un club eh, que hoy económicamente está bien, cumple, hace todo, está muy bien económica, si querés muy bien, muy bien.
pero joven, que le falta mucho todavía. Es un club que le falta todo lo que es el profesionalismo que debe tener un club. Maduración. Esto dicho de un buen lugar, ¿no? Porque por ahí escucha a alguien de agropecuario y se ofende. Pero es normal que un club que tiene 8 años no pueda tener lo que tiene un club de 5. Pero agropecuario tiene las canchas de entrenamiento, está en un proceso con nosotros, fuimos hablando con Bernardo y está en un proceso ahora de mejorarlas. Por ejemplo, concentración de local, nosotros no concentrábamos de local, las canchas de entrenamiento tienen que ser buenas y no lo eran. Hace falta un gimnasio para el plantel. Hoy trabajar la fuerza en el fútbol es muy importante. Pero Bernardo lo sabe. Hay cuestiones de profesionalizar el club que todavía le faltan. ¿Qué le va a dar eso? Se lo va a dar el tiempo, ¿no? De a poco. De hecho, ha conseguido mucho en poco tiempo. Mucho en poco tiempo. Llegó a la B Nacional. Pero para dar el próximo salto necesitan profesionalizar ciertas áreas. No alcanza con el solo hecho de contratar 11 jugadores buenos. Vos podés contratar 11 jugadores buenos, pero si no profesionalizás otras cosas, no termina de alcanzar para, para pelear un torneo. Pero bueno, fue una etapa buena eh, y con una persona, digamos, con la que yo tengo. Es difícil decir una relación de amistad, pero nos llevamos muy bien, hablamos continuamente. De hecho, hoy Agropecuario contrató a Renzo Pérez y Bernardo me llamó y estuvimos charlando sobre el jugador, tenemos una muy buena relación. Vos te fuiste de agropecuario por el tema de contrato, se terminó el contrato y Decidimos no renovar. ujú. Porque me acuerdo del partido con Platense que después de ahí te fuiste. Sí, nosotros ya habíamos avisado antes Ujú. que habíamos avisado que dirigíamos ese día y ya se terminaba. Cumplía justo un año de que habíamos llegado al club. Me acuerdo de un partido bastante polémico que los pulsan a Martín Perafam. Vos sí te debes acordar. No sé si tenés algo para decir de ese partido que, bueno, fue muy Eh, polémico. es polémico y se da un poco más porque fue con Barraca Central y nada, uno aprende de esas situaciones. Yo lo tomo como un error. En el fútbol, lo tomo como un error. En el fútbol hay que aprender a ganar y hay que aprender a perder. Y bueno, si nos tocó perder, la realidad es que lo mejor que hay que hacer es callarse la boca y el lunes empezar a trabajar, revisar qué hicimos bien, revisar qué hicimos mal y no entrar en chicanas extrafutbolísticas porque no le suman a nadie y quizás en ese momento uno se dejó llevar por la calentura de perder, pero hay que aprender a que termine un partido y todo lo que es extrafutbolístico no suma. Entonces, lo mejor es irse uno a su casa masticando bronca y a partir del lunes empezar de vuelta con las mismas fuerzas a trabajar. Bueno, y llegamos al último club que no nombramos, que es Mitre Santiago del Estero, que no estuviste mucho tiempo, y llegaste a un club que capaz tenía muchas urgencias futbolísticas, dentro del juego capaz generaba y no podía concretar. Contame con qué club te encontraste y bueno, cómo crees que te fue en lo que fue futbolísticamente. Es un muy buen club, no nos fue como queríamos, no llegamos a desarrollar mucho, digamos, tuvimos 2 fechas en diciembre, nos Sí. tocó debutar en Belgrano, empatamos con Independiente Mendoza, y después creo que tuvimos 4 partidos ahora y no fue no es una experiencia que la veo como mala, digamos. Creo que el equipo jugó bien, que estábamos bien, que merecía mucho más de lo que consiguió, merecía mucho más de lo que consiguió, y que es un equipo que tiene, ese equipo sí tiene todo para crecer, todo para crecer, sinceramente lo digo. El lugar de entrenamiento está en buenas condiciones, el presupuesto del club es un presupuesto acorde para un equipo que puede pelear un torneo.
yo tengo una conclusión de por qué Mitre, viste que Mitre desde que está en el Nacional B todos los años está peleando, si no hubo un año que se salvó en la última fecha, el otro en la Sí, sí, sí. anteúltima. Está la zona baja. Este año, este año estaba peleando de vuelta en la zona baja. Y bueno, sinceramente, tengo una conclusión de por qué Mitre, con todo lo bueno que genera desde su dirigencia y su presidente, ¿no? Este, ¿Qué es lo bueno que genera? Un club ordenado, un presupuesto elevado, todos los sueldos al día, los lugares de entrenamiento buenos, las pretemporadas buenas. Y vos decís, pero si tiene todo eso bueno, ¿por qué todos los años pelea baja? Yo tengo mi conclusión interna, Mm. pero me la guardo para mí. Y es una plaza muy importante en el último tiempo el fútbol argentino, Santiago del Estero, bueno, con Central Córdoba, está Mitre, en el Federal está Güemes, que es un equipo también protagonista. ¿Cómo viste vos esa faceta? No, yo creo que Santiago del Estero hoy es un club, es una provincia que futbolísticamente va a ser protagonista. Santiago del Estero va a ser una provincia protagonista. Desde lo futbolístico está haciendo un estadio provincial ahí Sí. espectacular, espectacular. En algún momento seguramente la selección va a ir para ahí. Este, Central Córdoba lo que está haciendo es muy bueno. Y Mitre, te vuelvo a repetir, es un equipo que tiene todo, probablemente donde ajuste alguna pieza, es un equipo Mitre que va a ser protagonista, sin ningún lugar a duda. Así que veo a la provincia de Santiago del Estero, la veo siendo protagonista en los próximos años del fútbol argentino, seguramente. Bueno, y ya lo último, Felipe, y ya podemos cortar con esta gran entrevista que me concediste y que le concediste a Solo Ascenso. El tema de volver a jugar al fútbol. No vamos a hablar de plazos, de fechas, porque ya han dicho tantas cosas que vuelven en septiembre, que vuelven en octubre, en diciembre. Pero me quedo con un concepto tuyo que escuché, que vos me dijiste que máximo 15 días de pretemporada tienen que tener los clubes. Si es que están entrenando en este momento, tendrían que estar preparados para jugar en cuanto se pueda volver. Que no hay que tener un mes de pretemporada o 2 meses como se viene hablando. Sí, lo que pasa es que, pará, eso me lo preguntaron hace un tiempo, ¿entendés? Después fue pasando mucho tiempo. La realidad es que cuando a mí me lo preguntaron, nosotros no habíamos, como equipo, nosotros Dalmine, por ejemplo, no habíamos dejado de entrenar ni un día. Este, desde que se dictó la cuarentena, Villa Dálmine entrenó de lunes a sábado, todos los días, 1 hora y media, haciendo todo tipo de trabajos. Y en el momento que me preguntaron eso, yo dije, nosotros estamos preparados. Nos llaman, volvemos 15 días, 20 días, pero estamos. Acomodamos algunas cosas, tenemos el plantel. Hoy, sinceramente, las circunstancias cambiaron, ya el tiempo se hizo muy largo, y a eso se le suma que los planteles se desmembraron. Por ejemplo, a mí en Villa Dálmine, hoy creo que tengo 5 jugadores. O sea, estamos entrenando a más jugadores porque a medida, el 30 de junio se les terminó el contrato un montón, hay algunos que ya lo recibieron antes, nos quedaron 5, subí 5 de inferiores, entonces con los arqueros y demás, ponerle que estamos entrenando a 13 jugadores. Pero estamos entrenando a 13 jugadores, hay un montón de chicos del club que los subí por recomendación del técnico de inferiores, que ni Sí. los conozco. Después 5 que se quedaron, de los cuales por ahí 2 eran titular, otros 3 habían jugado muy poco, y después el plantel de Dalmine se fue, y así hay muchos equipos. Entonces, en este contexto, y ahora sí va a costar un poco más, porque ahora tenemos, cuando digan que hay que volver a entrenar, no es que me dicen, Felipe, el lunes volvemos a entrenar. Sí, yo vuelvo a entrenar con 3 jugadores. Después tengo que empezar a armar un equipo, de jugadores que hace 3 4 meses que no entrenan. Y entonces sí, lamentablemente ahora como siguieron las cosas, el día que volvamos, mínimo vamos a necesitar 2 meses. Pero porque el contexto cambió, ahora estamos complicados. Bueno, Felipe, te agradezco un montón por esta charla y bueno, estamos en contacto para alguna otra cuestión.
Bueno, nos vemos, un abrazo, saludos.